¿Se ha preguntado alguna vez cómo un ángel creado perfecto y lleno de luz pudo convertirse en la personificación del mal? La historia de Lucifer, que se convirtió en Satanás, es una de las más intrigantes y profundas de la Biblia. Prepárese para un viaje revelador que no solo arrojará luz sobre los acontecimientos del pasado celestial, sino que también aportará poderosas lecciones para nuestra vida actual. Desde el principio de los tiempos, la lucha entre el bien y el mal ha sido un tema central en la humanidad. La caída de Lucifer no es solo un acontecimiento cósmico, sino un espejo que refleja las batallas internas a las que todos nos enfrentamos. ¿Qué podemos aprender de la ascensión y caída de este ángel? ¿Cómo determinaron sus decisiones el curso de la historia divina y humana? Y, lo que es más importante, ¿cómo podemos evitar cometer los mismos errores en nuestras propias vidas? Adentrémonos en este relato épico y descubramos las verdades ocultas que encierra. En el principio, cuando Dios creó todas las cosas, lo hizo con absoluta perfección. Entre sus creaciones había un ángel de luz llamado Lucifer. Lucifer no era un ser ordinario, estaba adornado con una belleza y una sabiduría incomparables. Su aspecto resplandeciente y su brillante inteligencia hacían de él una creación única. Dios creó a Lucifer para que fuera un guardián, un querubín ungido con la responsabilidad de proteger y servir en el monte sagrado de Dios. Desde su creación, Lucifer desempeñó un papel vital en el cielo. Caminaba entre las piedras de fuego y tenía acceso a la gloriosa presencia de Dios. Su belleza y perfección eran evidentes para todos los demás seres celestiales. Sin embargo, incluso en medio de esta perfección, algo comenzó a cambiar en su interior. Lucifer comenzó a contemplar su propia belleza y sabiduría, desplazando su atención de la gloria de Dios a sí mismo. Fue en ese momento cuando apareció en su corazón el primer germen de orgullo. En lugar de deleitarse con la gloria de Dios, Lucifer comenzó a deleitarse con su propia magnificencia. Esta desviación sutil pero peligrosa fue el principio de su caída. El orgullo, una pequeña semilla, comenzó a crecer en su interior, y su adoración perfecta se convirtió en un deseo de adoración personal. Lucifer, el ángel de luz, poseía cualidades excepcionales. Era la encarnación misma de la perfección en todos los sentidos. Sus vestiduras estaban adornadas con piedras preciosas como el sardónice, el topacio, el diamante, el ónice, el jaspe y la esmeralda. Cada una de estas piedras reflejaba la luz de Dios de una manera única, haciendo de Lucifer un espectáculo deslumbrante. Su belleza solo tenía rival en su sabiduría, lo que le convertía en un líder natural entre los ángeles. La posición de Lucifer en el cielo era exaltada. Estaba entre los querubines más altos, los más cercanos a Dios. Esta cercanía al Creador le dio a Lucifer una profunda comprensión de los planes y propósitos divinos. Se le confiaron responsabilidades que pocos ángeles podían siquiera imaginar. Sin embargo, con esta posición exaltada, llegó una tentación que Lucifer no pudo resistir. El ángel perfecto comenzó a verse a sí mismo no solo como un siervo de Dios, sino como alguien digno de adoración. Contempló su propia belleza y sabiduría, y en lugar de glorificar a Dios, comenzó a glorificarse a sí mismo. Esta desviación en la adoración fue la raíz de su caída. El orgullo de Lucifer le llevó a creer que podía ser más que un siervo, que podía ser igual a Dios. Con el tiempo, el orgullo de Lucifer se convirtió en ambición desenfrenada. Comenzó a desear el trono de Dios, anhelando un lugar de supremacía. «Subiré al cielo», dijo en su corazón. «Elevaré mi trono por encima de las estrellas de Dios». Esta audaz ambición revelaba su deseo de gobernar sobre los demás ángeles y tomar el control del cielo. Lucifer no solo quería ser admirado, quería ser adorado. Esta ambición llevó a Lucifer a planear una rebelión contra Dios.
comenzó a sembrar semillas de duda y descontento entre los demás ángeles. Con su sabiduría y carisma, convenció a 1/3 de los ángeles para que le siguieran en su insurrección. Estos ángeles, atraídos por la promesa de poder y gloria, se unieron a Lucifer en su intento de usurpar el trono divino. Sin embargo, el plan de Lucifer estaba condenado al fracaso. Dios, en su omnisciencia, conocía las intenciones de Lucifer y sus seguidores. La rebelión fue rápidamente reprimida y Lucifer, junto con sus ángeles, fue expulsado del cielo. Esta caída fue catastrófica, transformando a Lucifer de ángel de luz en Satanás, el adversario. Su ambición y orgullo no solo destruyeron su posición exaltada, sino que también corrompieron su esencia. La rebelión de Lucifer no fue un acto solitario. Necesitó el apoyo de otros ángeles para desafiar la autoridad de Dios. Utilizando su sabiduría y carisma, Lucifer sedujo a muchos ángeles, convenciéndoles de que podrían tener un futuro glorioso bajo su liderazgo. Estos ángeles, engañados por las promesas de poder y libertad, se sintieron atraídos por Lucifer. Lucifer, ahora Satanás, prometió a estos ángeles una existencia de poder y dominio. Les convenció de que, bajo su dominio, no serían meros siervos, sino gobernantes junto a él. Las promesas de Satanás eran seductoras, y muchos ángeles, descontentos con sus posiciones, decidieron seguir al ángel caído. Esta alianza de rebeldes formó un ejército celestial, dispuesto a desafiar el orden divino. La rebelión, sin embargo, no duró mucho. La autoridad de Dios era absoluta y prevaleció la lealtad de los ángeles fieles. La batalla en el cielo fue intensa, pero Satanás y sus seguidores fueron derrotados y expulsados del cielo. Este acontecimiento marcó la transformación definitiva de Lucifer en Satanás y de los ángeles caídos en demonios. Su rebelión fue un vano intento de usurpar el poder divino, lo que resultó en su condenación eterna. Tras su derrota, Satanás y sus ángeles caídos fueron expulsados del cielo. Perdieron sus posiciones exaltadas y fueron arrojados a la tierra, un lugar de castigo y exilio. Esta expulsión no fue solo una pérdida de posición, sino también una pérdida de propósito. De ángeles de luz pasaron a ser seres de tinieblas, despojados de la gloria que antes poseían. La caída de Satanás fue un acontecimiento de gran importancia cósmica. Él y sus seguidores quedaron separados para siempre de la presencia directa de Dios, condenados a una existencia de oposición y destrucción. La belleza y la sabiduría que Lucifer poseía se corrompieron, y se convirtió en el adversario, el que se opone a Dios y a la humanidad. Su expulsión del cielo fue un acto de justicia divina, que reafirmó la soberanía de Dios sobre toda la creación. Incluso en la tierra, Satanás continuó su oposición a Dios. Trató de corromper la creación de Dios, comenzando con la tentación de Adán y Eva en el jardín del Edén. Esta tentación fue una extensión de su rebelión, un intento de llevar el caos y la destrucción al plan de Dios. La caída de Satanás no solo afectó al cielo, sino que también tuvo importantes repercusiones en la tierra, influyendo en el destino de la humanidad. La transformación de Lucifer en Satanás es un profundo estudio de la naturaleza del mal. El mal no fue una creación de Dios, sino una corrupción de la perfección. En Satanás, el mal se originó en el orgullo y la ambición desmedida. Se obsesionó consigo mismo, apartándose del culto a Dios y buscando la adoración personal. Esta desviación de la perfección hacia la corrupción es un claro ejemplo de cómo el libre albedrío puede ser utilizado para el mal. Satanás, aunque fue creado perfecto, eligió rebelarse contra Dios. Su caída demuestra que incluso las creaciones más excelsas de Dios tienen la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Esta elección es lo que define la naturaleza del mal en Satanás. La historia de Satanás sirve de advertencia sobre los peligros del orgullo y la obsesión por uno mismo.
Su deseo de ser igual a Dios condujo a su caída y a la corrupción de su esencia. Esta transformación de un ángel de luz en un ser de tinieblas es una poderosa ilustración del poder destructivo del orgullo. Satanás se convirtió en el adversario, el símbolo máximo de la rebelión contra el orden divino. Jesús en su ministerio terrenal reconoció la caída de Satanás y utilizó esta historia como lección para sus discípulos. Cuando los 70 discípulos regresaron de su misión evangelizadora, llenos de alegría y orgullo, Jesús les advirtió contra el orgullo excesivo. Dijo: «Vi a Satanás caer del cielo como un rayo». Esta afirmación sirvió de advertencia sobre los peligros del orgullo. La caída de Satanás fue un claro ejemplo de lo que puede hacer el orgullo. Jesús utilizó esta historia para enseñar a sus discípulos la importancia de la humildad. Quería que comprendieran que cualquier poder que tuvieran procedía de Dios y no de ellos mismos. El orgullo podía llevar a la caída, igual que llevó a Satanás a la destrucción. Esta lección de Jesús sigue siendo relevante hoy en día. El orgullo puede alejarnos de Dios y llevarnos a la ruina. La caída de Satanás es un recordatorio constante de que debemos permanecer humildes y depender de Dios en todas las cosas. Jesús nos enseña que la verdadera grandeza proviene de la humildad y el servicio, no de la búsqueda del poder y la adoración personal. La rebelión de Satanás tuvo consecuencias eternas. Él y sus ángeles caídos fueron condenados a una existencia de oposición a Dios. Su expulsión del cielo fue solo el principio de su castigo. El destino final de Satanás es el lago de fuego, un castigo eterno por su rebelión. Este destino se menciona en Mateo 25:41, donde Jesús habla del fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. La existencia de Satanás en la tierra está marcada por su continua oposición a Dios y al plan divino. Busca corromper y destruir la creación de Dios, llevando a la humanidad al pecado y a la destrucción. Su influencia se manifiesta en todas las formas de maldad y corrupción del mundo. Sin embargo, su derrota final está garantizada por la soberanía de Dios. La historia de Satanás nos recuerda el poder destructivo del pecado y la rebelión. Aunque empezó siendo un ángel de luz, su decisión de rebelarse contra Dios le llevó a la ruina eterna. Su historia sirve de advertencia sobre las consecuencias del orgullo y la desobediencia. Dios, en su justicia, garantiza que el mal será juzgado y derrotado. La historia de Satanás es una poderosa lección sobre los peligros del orgullo. El orgullo fue el pecado original que condujo a la caída de Lucifer y a su transformación en Satanás. Este pecado no es exclusivo de los ángeles, es un peligro constante para la humanidad. La historia de Satanás nos muestra cómo el orgullo puede corromper y destruir incluso la creación más perfecta. Debemos aprender de la caída de Satanás y evitar el camino del orgullo. La humildad es esencial para mantener una relación correcta con Dios. Debemos reconocer que todo lo que tenemos y todo lo que somos procede de Dios y no de nosotros mismos. La adoración y la gloria deben dirigirse a Dios, no a nosotros. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas nos ayuda a combatir el orgullo y a mantenernos humildes. Él nos guía y nos fortalece, recordándonos constantemente nuestra dependencia de Dios. La historia de Satanás nos sirve de advertencia continua para que permanezcamos vigilantes contra el orgullo y busquemos la humildad en todas las cosas. Al hacerlo, podemos evitar la caída que sufrió Satanás y vivir en plena comunión con Dios. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle a me gusta y compartirlo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal Conocimiento Sagrado para no perderte ninguno de nuestros próximos videos sobre historias y enseñanzas bíblicas. Gracias por vernos y ser parte de nuestra comunidad. Dios los bendiga a todos.